Una nación herida. Ecos del conflicto en el alma española. El paisaje español, con sus llanuras bañadas por el sol y sus montañas escarpadas, guarda en su interior los ecos de un pasado turbulento. Las cicatrices de la Guerra Civil Española, un conflicto que desgarró a la nación, son profundas, dejando un legado de dolor, pérdida y silencio. El final de la guerra en 1939 vio el ascenso de la dictadura de Francisco Franco, un régimen que suprimió aún más la libertad de expresión e impuso una amnesia colectiva a su pueblo. Sin embargo, incluso frente a un trauma tan profundo, el espíritu humano buscó consuelo y expresión. De las cenizas del conflicto, surgió una generación de escritores cuyas voces estaban imbuidas del dolor de sus experiencias vividas. Se atrevieron a recordar, a dar testimonio y a dar voz a los silenciados. A través de sus obras, exploraron las complejidades de la guerra, el impacto duradero de la violencia y la lucha por reconstruir vidas destrozadas por el conflicto. Sus palabras sirven como un conmovedor recordatorio del coste humano de la división y la importancia de confrontar nuestro pasado colectivo. El legado de este periodo tumultuoso continúa moldeando la identidad de España. Un crudo recordatorio de la fragilidad de la paz y del poder perdurable del espíritu humano para encontrar expresión incluso en los tiempos más oscuros. Susurros de silencio. La literatura como lienzo del trauma. Tras la Guerra Civil Española, un pesado silencio descendió sobre la nación. El miedo, la represión y la omnipresente mirada del régimen de Franco sofocaron el diálogo abierto sobre el conflicto y sus consecuencias. Los vencedores escribieron la historia, mientras que los vencidos fueron obligados a guardar silencio, sus historias sin contar, su sufrimiento sin reconocer. Sin embargo, incluso ante la censura y el miedo, la necesidad humana de dar testimonio encontró una salida en la literatura. Los escritores se convirtieron en los custodios de la memoria, utilizando su oficio para explorar las cicatrices psicológicas y emocionales dejadas por la guerra y la dictadura. A través de alegorías, metáforas y críticas veladas, navegaron por las traicioneras aguas de la censura, susurrando verdades que no podían decirse en voz alta. Sus obras se convirtieron en actos de desafío, sutiles pero poderosos desafíos a la amnesia impuesta por el régimen de Franco. El trauma de este periodo se filtró en el tejido mismo de la literatura española, dando forma a sus temas, su lenguaje y sus personajes. Desde el crudo realismo de las narrativas de la posguerra hasta la exploración de la memoria y la pérdida, los escritores españoles dieron voz a una nación que luchaba con los fantasmas de su pasado. Sus palabras sirven como testimonio del poder perdurable de la narración, no solo para reflejar la oscuridad, sino también para iluminar la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. Las heridas sin cicatrizar, la Guerra Civil Española y sus cicatrices literarias. La Guerra Civil Española, un conflicto brutal que enfrentó a hermano contra hermano, dejó una huella imborrable en la psique de la nación. Durante 3 largos años, desde 1936 hasta 1939, España estuvo consumida por la violencia, sus ciudades y pueblos convertidos en campos de batalla, su gente dividida por la ideología y las circunstancias. El final de la guerra marcó el comienzo de una era de represión bajo la dictadura de Francisco Franco. La libertad de expresión fue restringida, la disidencia silenciada y los horrores de la guerra fueron ocultados, reemplazados por una narrativa cuidadosamente construida que glorificaba a los vencedores y silenciaba a los vencidos. Este silencio impuesto, sin embargo, no pudo borrar el trauma que impregnaba la sociedad española. Las heridas de la guerra supuraban bajo la superficie, encontrando expresión en la literatura que surgió de este periodo. Los temas de la pérdida, la traición, la culpa y la búsqueda de significado impregnan las obras de los autores que vivieron esta época tumultuosa. Sus historias,
a menudo contadas a través de alegorías y simbolismos, reflejan las profundas cicatrices psicológicas dejadas por la guerra y la lucha por aceptar su legado en una sociedad donde la discusión abierta sobre el pasado estaba prohibida. A través de su escritura, se aseguraron de que el recuerdo de la guerra, sus víctimas y su impacto perdurable en el alma española no se olvidaran. Sección 4. El lamento de Lorca. La poesía como arma contra el olvido. Federico García Lorca, el célebre poeta y dramaturgo, se erige como un conmovedor símbolo del trágico coste de la Guerra Civil Española. Su vida, truncada por las fuerzas nacionalistas en 1936, se convirtió en una poderosa metáfora del silenciamiento del arte y la disidencia bajo el régimen de Franco. Las obras de Lorca, imbuidas de un profundo amor por sus raíces andaluzas y una profunda empatía por los marginados, resonaron con el espíritu de la España anterior a la guerra. Sus obras de teatro, como Bodas de Sangre y La casa de Bernarda Alba, exploraron temas de amor, pérdida y limitaciones sociales, en particular los roles sofocantes impuestos a las mujeres en la sociedad española tradicional. Su poesía, a menudo impregnada de imágenes vívidas y un profundo sentimiento de anhelo, dio voz al alma de una nación al borde del cambio. La voz de Lorca, vibrante y desafiante, fue silenciada, pero sus palabras perduraron, sacadas clandestinamente de España y traducidas a numerosos idiomas, convirtiéndose en un faro de resistencia contra la opresión en todo el mundo. Incluso en la muerte, el legado de Lorca continuó desafiando al régimen de Franco. Su nombre se convirtió en sinónimo de las voces silenciadas de la guerra. Sus obras un testimonio del poder del arte para trascender las fronteras políticas y hablar al espíritu humano perdurable. Sección 5. El espejo sombrío de Cela, reflejando la oscuridad de la España de posguerra. Camilo José Cela emergió como una figura literaria prominente en el desolado paisaje de la España de posguerra. Su innovadora novela, La familia de Pascual Duarte, publicada en 1942, rompió el silencio que rodeaba las secuelas de la guerra, aunque a través del velo de la ficción. La novela, contada a través de la inquebrantable narración en primera persona de Pascual Duarte, un condenado que relata su vida de pobreza, violencia y decadencia moral, ofreció una acusación mordaz de la bancarrota social y moral que asolaba a España tras la guerra. El crudo realismo de Cela, su implacable retrato de la brutalidad y la desesperación que impregnaban la vida cotidiana, fue una desviación radical de las narrativas edulcoradas propagadas por el régimen de Franco. Aunque no explícitamente política, La familia de Pascual Duarte expuso la cruda realidad de una nación que luchaba por aceptar las consecuencias psicológicas y morales del conflicto. La novela de Cela generó controversia y condena en algunos sectores, pero también obtuvo elogios de la crítica, estableciéndolo como una voz importante en la literatura española y allanando el camino para que una nueva generación de escritores se enfrentara a las realidades de la vida bajo el gobierno de Franco. Sección 6. La magia y la memoria de Matute. La infancia bajo la sombra de la dictadura. Ana María Matute, una de las autoras más célebres de España, aportó una perspectiva única al panorama literario con su exploración del trauma infantil y el poder perdurable de la memoria a la sombra de la dictadura. Matute, que vivió la Guerra Civil Española cuando era niña, comprendió el profundo impacto del conflicto en las mentes jóvenes. Sus novelas, a menudo imbuidas de elementos de realismo mágico, se adentraron en la vida interior de los niños que se enfrentaban a la pérdida, el miedo y las complejidades de un mundo moldeado por la guerra y sus secuelas. En su obra maestra, Los Olvidados, Matute teje una historia inquietante de dos niños atrapados en el fuego cruzado de la Guerra Civil Española. A través de sus experiencias, explora temas de inocencia perdida, la fragilidad de la memoria y el poder perdurable de la narración como medio de supervivencia.
Las obras de Matute, con su cualidad onírica y sus conmovedoras observaciones sobre la condición humana, resonaron profundamente con los lectores, ofreciendo una visión del paisaje emocional de una generación marcada por el trauma de la guerra y la atmósfera opresiva del régimen de Franco. Su capacidad para mezclar el realismo con elementos mágicos le permitió explorar temas difíciles con sensibilidad y matices, haciendo que su obra fuera accesible y profundamente conmovedora.